Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Análisis del prevaricato, dogmática y jurisprudencia, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. Uno de los mayores problemas que ha padecido el mundo y Colombia a lo largo de su historia es el fenómeno de la corrupción. Esta se refleja de muchas maneras, pero principalmente la que llama mayormente la atención es cuando el ciudadano que ostenta la calidad de servidor público a través del ejercicio de su cargo y contrario a la ley y a las disposiciones constitucionales realiza acciones contrarias a sus funciones encomendadas en la ley. El tipo penal que mejor refleja esta problemática que atenta contra la administración pública y perturba la eficiencia de la administración de justicia es el prevaricato. En una de sus categorías, el prevaricato por acción, establecido en la Ley 906 del 2004 en el artículo 413. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de prevaricato por acción, su estado actual, el análisis dogmático y jurisprudencial bajo los lineamientos de la Ley 906 del 2004. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Manuel Augusto López Noriega, abogado de la Universidad Simón Bolívar, especialista en Derecho Administrativo, Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado. Es fiscal, abogado asesor y litigante, docente catedrático en el área de Derecho Penal en diferentes universidades del país. Actualmente, el doctor se desempeña como juez décimo penal municipal con función de control de garantías en Barranquilla. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión o evaluación de esta actividad académica serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Manuel Augusto López Noriega, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Pero muy buenas tardes. Bendiciones para todos. Cordial y respetuoso saludo desde la hermosa ciudad de Barranquilla y de antemano agradecer a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Saludo cabo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. La prestigiosa Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla me ha asignado un tema que no ha sido pacífico y que, muy a pesar de que el tipo penal respecto del cual hoy vamos a hacer un análisis dogmático y en lo posible referirnos a aspectos más importantes del estado actual de la jurisprudencia sobre este delito, ciertamente nos encontramos con que, a pesar de que no es nuevo el tipo, este tipo lo encontramos en el Código Penal de 1936 y también en el artículo 28 de la Ley 190 de 1995, artículo 28, que es similar o casi idéntico al actual, que está preceptuado en el artículo 313 de nuestro, 413, corrijo, 413 de nuestro Código de Procedimiento, de nuestro Código Penal sustantivo, es decir, Ley 599 del 2000. Efectivamente, el artículo 28 de la Ley 190 de 1995, denominado Estatuto Anticorrupción,
describe en igual forma la conducta reprochada. Se refiere al servidor público que profiera resolución dictamen, mas no incluía el término concepto, que es uno de los elementos normativos. Los dos únicos elementos normativos en esa ley, en el artículo 28 de la ley 190 de 1995, consistía entonces el delito en ese entonces de que el servidor público lo cometía el delito, servidor público cometiera, que profiriera resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley. Posteriormente, el Código del 2000, ley 599, le adicionó una palabra, concepto, que es otro de los elementos normativos del tipo. Y quedó descrito, definido este delito en el tipo penal 413 que hoy ocupa nuestra atención. Por supuesto que la charla no tiene el objeto de hacer un repaso histórico, pero no es nuevo, está en el Código de 1936, en el Código de 1980, Ley 100, Decreto Ley 100 de 1980, en la Ley 190 de 1995, artículo 28, y actualmente la Ley 590 en el artículo 13. Por supuesto, no podía faltar analizar los fundamentos constitucionales de la punición o de la inclusión del delito de prevaricato en el nuevo ordenamiento jurídico. Y para ello tenemos de que este tipo penal se inspira en que en el reproche, en el rechazo que se hace cuando un servidor público, un funcionario, viola el principio de legalidad. Colombia, como Estado social democrático de derecho, tiene una constitución escrita y en donde la constitución y por supuesto todas las leyes se supone que están acordes o conformes a la constitución. Por ello es que el principio de legalidad tiene una vital o sustancial importancia, como quiera que el principio de legalidad garantiza la uniformidad y la juridicidad de las decisiones de los servidores públicos, de tal manera que lo que pretende evitar es que haya arbitrariedades, corrupción y que se cumplan los fines constitucionales. De hecho, uno de los fines constitucionales del Estado, fines esenciales del Estado, artículo 2 de la Carta Política, es asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, para lo cual indudablemente ese principio de legalidad cobra irrefutable solidez e importancia para lograr estos fines constitucionales de que trata el artículo 2 de la Carta Política. Entonces, el fundamento constitucional de la punición del prevaricato tiene como faro constitucional o supralegal los artículos 4 de la Carta Política, especialmente el inciso 2. El artículo 4 de la Constitución de 1991 nos preceptúa que la Constitución es norma de normas y que en todo caso de inconformidad entre la Constitución y la ley u otra norma se aplicarán las disposiciones constitucionales. Ello para marcar desde un comienzo que cuando la expresión ley utilizada en la descripción del tipo 413 no se refiere formal o exclusivamente a lo que nosotros entendemos por ley, sino que abarca también las disposiciones supralegales o constitucionales. O sea que se puede incurrir en prevaricato por acción cuando un funcionario o servidor público profiere una resolución, un dictamen o un concepto
manifiestamente contrarios a la Constitución y, por supuesto, a la ley. Entonces, por ello, el artículo 4, en su inciso segundo de la Constitución Nacional, nos enseña y nos impone que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y la ley y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Entonces, acatar la Constitución y las leyes nos impone a todos los servidores públicos, sin excepción, que nuestras decisiones, nuestros actos deben estar sujetos conforme a la Constitución y las leyes, porque de lo contrario, ya se estaría, si se hace de manera consciente, de manera voluntaria, a sabiendas de que se está obrando en contrariedad con la ley, se estaría incurriendo en un acto de corrupción, y corrupción no es otra cosa que sinónimo de pudrición. Entonces, la expectativa del conglomerado social de la comunidad es que todos sus servidores públicos, todos los servidores públicos, actuemos bajo el principio de legalidad. Otra de las normas de nuestra Carta Política que constituye los fundamentos constitucionales de la punición del prevaricato, por supuesto, es el artículo 6º. Dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Claramente hace alusión a un sustento supralegal del tipo de prevaricato, porque nos indica una prohibición que jamás debemos violar o contrariar la ley, sino por el contrario, actuar, decidir acorde o conforme a la Carta Política y a todas las leyes o normas jurídicas vigentes y válidas en Colombia. Los aspectos primero de la Carta Constitucional que debemos tener en cuenta todos los jueces de la República. El artículo 230 impone que los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley. O sea, nuevamente juega el principio de legalidad como el faro más luminoso que siempre debemos seguir. Debemos orientarnos por ese faro de actuar conforme a la Constitución y la ley. Y finalmente nos encontramos con que el artículo 123 de la Carta Política es el cuarto fundamento constitucional más importante para poder interpretar y analizar el delito de prevaricato por acción. En él indica quiénes son los servidores públicos o quiénes son considerados servidores públicos conforme a la Carta Política, e impone que ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Por supuesto, entonces, resulta no solo grave, porque es que todos los delitos son graves, sino sumamente grave actuar manifiestamente contrario a la Constitución, cualquier proceder que se aparte de lo legal resulta en detrimento más de los más valiosos intereses, derechos y bienes de la sociedad. Entonces, terminado este capítulo de los fundamentos constitucionales de la punición o de la inclusión del prevaricato en nuestro ordenamiento jurídico, siempre los estudiosos y conocedores del derecho penal recomiendan hacer un breve estudio del origen etimológico de la palabra o de las expresiones que sirven como nomen juris del tipo. Es decir, antes o en un comienzo de la historia del derecho penal inclusive se omitían los nombres o las denominaciones de los tipos penales, pero en los últimos tiempos
Los códigos modernos, los códigos penales modernos generalmente incluyen un nombre o denominación para el delito que describe el tipo. Y es que ese nombre no es un capricho, porque primero orienta, guía para la interpretación del mismo tipo e inclusive en algunos casos contiene elementos estructurales del tipo. Entonces, por ello es importante conocer el origen etimológico de la palabra prevaricato, que procede del latín prevaricatus, que a su vez deriva del verbo prevaricare, que significa torcido, corrupto, y está compuesto por tres vocablos. Primero, el prefijo prae, que significa pre, y segundo, un verbo, que es el verbo varicari. Pero, ¿de dónde viene ese verbo varicari remontándonos en el más antiguo latín? Es un vocablo, un término de origen latino. Y en el latín primitivo parte de la palabra o el vocablo varus, que significa que tiene las piernas torcidas hacia adentro, así literalmente. Entonces los prevaricadores podríamos decir que tienen las piernas torcidas. Luego de varus evolucionó a la palabra varicus, que significa que anda torcido. Y más recientemente en el latín llegó a la expresión varicari, que es un verbo que significa torcerse o renquear. Y finalmente, la palabra prevaricato contiene un sufijo que es el sufijo atus, así es la expresión en latín, que significa, que se traduce al español en ato, o sea, la acción de torcerse. Por eso entonces se llama prevaricato. Establecido este origen etimológico de la palabra, para poder entender o poder hacer un análisis científico del tipo, por supuesto, tenemos que abordar un estudio dogmático del mismo partiendo por los elementos estructurales del tipo. Los elementos estructurales del tipo, como nos lo dice o como nos lo dice nuestro Código Penal colombiano, las características básicas estructurales del tipo, así llama el Código Penal colombiano a los elementos estructurales del tipo en el artículo 10. Esos elementos estructurales del tipo son de carácter objetivo y otros de carácter subjetivo. Dentro de los elementos estructurales del tipo 413 tenemos entonces que el tipo penal describe o marca un sujeto activo calificado o cualificado. Esto por cuanto se trata de un tipo penal especial, y tipos penales especiales son todos aquellos que exigen un sujeto activo calificado. En este caso lo es el servidor público. Ahora, ¿quiénes son a quienes la Constitución y la ley considera servidores públicos? Para ello, retornamos a uno de los preceptos constitucionales que sirven como fundamento de la punición, esto es el artículo 123, ya que el artículo 123 de la Carta Política preceptúa a quienes considera servidores públicos y está reglamentado o desarrollado a su vez por el artículo 20 del Código Penal. Allí encontramos entonces quiénes son los servidores públicos sujeto activo del delito de prevaricato, tanto por acción como por omisión. Ahora, ¿qué se entiende por servidor público? Tratando de ser lo más elemental, lo más sencillo posible, un servidor público es toda persona que ejerce a cualquier título una función pública. Lo cual significa que no solamente son servidores públicos aquellos que están en la nómina del Estado, sino que también
algunos particulares que ejercen funciones públicas por mandato de la ley o por designación que le hace alguna entidad estatal, también entonces serán servidores públicos. A manera de ejemplo, la ley 83 de contratación estatal, artículo 42, dice que los contratistas son servidores públicos. En fin, hay una gran cantidad de normas cuando designan a un ciudadano particular que no tiene vínculo con el Estado, lo nombran jurado en las elecciones, también es un servidor público transitoriamente, porque está ejerciendo a un título específico establecido en la ley o en el nombramiento que le hacen una función pública. Entonces está claro que tanto los servidores públicos, que tanto los empleados del Estado o funcionarios del Estado, como los particulares, cuando están ejerciendo una función pública, tienen la calidad de servidores públicos conforme a los artículos 123 de la Constitución Nacional y 20 del Código Penal. Sujeto pasivo. Todos los tipos penales tienen un sujeto, tanto sujeto activo como sujeto pasivo, y claro está que aquí el sujeto pasivo es el Estado. Pero no hay que confundir sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico protegido, y por ello aquí lo es el Estado, con víctima. Víctima es la persona que sufre cualquier daño o perjuicio como consecuencia de la conducta punible. Así lo define el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Entonces, sujeto pasivo y víctima, cualquier ciudadano o cualquier persona que sufre un daño, detrimento o perjuicio derivado o a consecuencia de la conducta punible o del delito de prevaricato. Asimismo, todos los tipos tienen tanto objeto jurídico como objeto material. Por objeto jurídico, en términos sencillos y elementales, entendemos que es sinónimo de bien jurídico tutelado. En el tipo cuyo análisis concita nuestra atención, encontramos que el bien jurídico tutelado o protegido, tanto por la Constitución como por la ley penal, lo es la administración pública. Pero ¿cómo debemos entender ese término, esa expresión administración pública? Pues no es otra cosa que el ejercicio de la función pública sobre los criterios de legalidad, rectitud e imparcialidad del funcionario respecto de la función encomendada. En otras palabras, la administración pública como bien jurídico tutelado o protegido por el tipo penal 413 es la dignidad, el prestigio, el buen proveer, la legalidad, la imparcialidad y la confianza en las decisiones administrativas y judiciales. El objeto material del tipo penal o de la conducta descrita en el tipo penal 413 es la resolución, el dictamen o concepto, que al mismo tiempo son elementos normativos del tipo, a través de los cuales se contraría manifiestamente la ley para que se tipifique la conducta. En los elementos estructurales del tipo, por supuesto, no puede faltar la conducta o comportamiento o acto, que en este caso, para el tipo 413 del Estatuto Sustantivo Penal, consiste en que el servidor público profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Es decir, en el desconocimiento arbitrario, injustificado y manifiesto del servidor público del imperativo postulado contenido en una norma de derecho. Claro está que no hay cualquier contrariedad
con la ley, porque debe ser ostensible, vulgar, grosero, evidente esa contrariedad con la ley plasmada en la resolución, el dictamen o el concepto emitido por servidor público. Entonces, por ello, el prevaricato puede ser cometido por un servidor público no solo de la rama judicial, como podría creerse, sino también por servidores públicos de la rama judicial e inclusive de la rama legislativa. ¿Por qué? Porque en la rama legislativa hay servidores que tienen funciones jurisdiccionales como la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes que investiga, del Congreso de la República, perdón, que investiga a los aforados. Y también hay personas al interior de la rama legislativa que tienen funciones administrativas, por tanto emiten actos administrativos o resoluciones que a través de las cuales se puede prevaricar y por tanto esa resolución, el dictamen o concepto son el objeto material a través de los cuales se contraría manifiestamente la ley. El verbo rector que gobierna la conducta es proferir. Es un verbo rector simple que significa emitir, expedir. Y este verbo se conjuga o se entiende realizado, es decir, consumada la conducta, cuando el funcionario suscribe la providencia. Providencia es sinónimo de resolución, de decisión, que obviamente se trata de un elemento normativo que ya nos vamos a ocupar de él. Entonces, cuando se entiende proferido la resolución, el dictamen o el concepto, pues cuando se emite o expide, es decir, si se trata de una providencia, de un acto administrativo, de una resolución propiamente dicha, es cuando se comunica. Sabemos que la tendencia hoy en día es de que se extingan los procedimientos escritos y van a prevalecer los orales. Entonces, cuando el servidor público, llámese de la rama ejecutiva, de la rama legislativa o de la rama judicial, transmite la decisión que toma o emite el dictamen o el concepto, ya allí se consumó el delito, independientemente de si es revocado, independientemente de la notificación. Entonces, a manera de ejemplo, cuando el juez se encuentra en una audiencia donde emite sentencia y está desarrollando su providencia y al final llega a la parte resolutiva donde adopta esa decisión que genéricamente se llama resolución, ya allí podríamos hablar de que se profirió la resolución, en este caso con un nombre específico que se llama sentencia. Lo mismo ocurre con los funcionarios del Ejecutivo, de cualquier orden nacional, departamental o nacional, en los diferentes procesos administrativos o trámites administrativos a cargo de la administración. Ahora, el tipo penal tiene además en sus elementos estructurales de carácter objetivo, tiene dos. Los primeros se llaman elementos normativos porque deben ser interpretados conforme a la ley. Son expresiones que tienen un significado jurídico, por tanto, es una ciencia jurídica la que los define
Y por resolución debemos entender cualquier determinación de orden jurídico que deba tomar el servidor público en ejercicio de sus funciones. Repito, debe entenderse por resolución cualquier determinación de orden jurídico que deba tomar el servidor público en ejercicio de sus funciones. Entonces, cuando el alcalde está firmando una resolución o un decreto, está emitiendo una resolución. Cuando el juez emite o profiere, así sea un auto de sustanciación, debe ser conforme a la ley y, por tanto, cuando va en contravía manifiesta, evidente de la ley, a pesar de que se trate de un auto de sustanciación, también incurre en prevaricato. O sea, no se piense entonces que los prevaricatos solamente se profieren o se emiten a través de sentencias. No, también a través de los diferentes actos procesales, no solamente en los procesos judiciales propiamente dichos, sino también en los procesos administrativos o trámites administrativos, como también se les llama. El dictamen. ¿Qué es el dictamen? El dictamen es la opinión que dentro de un proceso administrativo o judicial emite un servidor público respecto a un punto técnico que debe ser apreciado por quien toma la decisión. Claro, porque es que el dictamen también debe estar conforme a la ley. Tratándose de una opinión que dentro de un proceso administrativo o judicial emite un servidor público respecto de un punto técnico que debe ser apreciado por quien toma la decisión, debe estar sujeto a los protocolos legales que reglamentan, a los protocolos legales o científicos que reglamentan esa experticia o dictamen. Entonces, este elemento normativo, dictamen, es sinónimo de experticia, que se emite al interior de un proceso judicial o administrativo por parte de un servidor público respecto de un punto técnico científico que debe ser apreciado por quien toma la decisión. Entonces, en los procesos laborales, en los procesos penales, en los procesos civiles, administrativos, cuando se convoca un servidor público especializado que tiene un conocimiento científico sobre un determinado saber para que emita una experticia o dictamen, ese servidor público puede incurrir en prevaricato mediante el referido dictamen. Y los conceptos, pues son opiniones que deben tener también un respaldo científico, normativo, jurídico, emitido por un servidor público en ejercicio de funciones y que puede servir para guía u orientación, más no obligatorio, del servidor público que finalmente debe tomar la decisión. Y por último, tenemos la expresión, que también es otro elemento normativo del tipo, manifiestamente contrario a la ley. O sea, un servidor público en ejercicio de sus funciones emita resolución, dictamen o concepto que no bastan que sean ilegales, sino que sean ilícitos. ¿Qué significa esto? Que sea ostensible, evidentemente contrarios, opuestos a lo que la ley manda, regula o reglamenta. Entonces, el prevaricato siempre debe confrontarse frente a la violación burda, vulgar, manifiesta, evidente de una o varias normas jurídicas. No se trata de un análisis genérico, sino específico frente a alguna o varias normas jurídicas que supuestamente o presuntamente han sido contrariadas vulgarmente, tanto que a simple vista puede advertirse esa contrariedad con la ley. Por ello es que la jurisprudencia en varias ocasiones, repetidas ocasiones, ha reiterado que cuando esa resolución, ese dictamen
o ese concepto es discutible, es polémico, es decir, obedece a varias interpretaciones que puede dársele a la ley, no constituye prevaricato. Por último, frente al análisis de los elementos estructurales del tipo, ya en el plano del elemento estructural subjetivo, el tipo solamente se puede cometer a través de una modalidad de la conducta, es decir, el dolo, y no tiene otros elementos estructurales subjetivos. Hay otros tipos penales que exigen algunos propósitos, pero en este caso basta que sea con dolo, es decir, el dolo contiene un aspecto cognoscitivo, que es conocer que el dictamen, la resolución o el concepto son contrarios, manifiestamente opuestos, groseramente opuestos a lo que norma la ley, y el aspecto volitivo, es decir, la voluntad consciente, inequívoca de torcer la ley. Por eso el prevaricador actúa torcido, y eso es lo que significa prevaricato, torcer la ley. Ha hecho el análisis de los elementos estructurales del tipo, tanto objetivos como subjetivos. Por supuesto, vamos a adentrarnos brevemente en lo que nos enseña la jurisprudencia sobre la estructura fáctica del prevaricato por acción. En la sentencia del 14 de octubre del 2020, bastante reciente, 14 de octubre del 2020, casualmente tiene un año, radicado AP 2761, radicado 54.938, magistrada ponente doctora Patricia Salazar Cuellar, nos enseña y nos deja una lección de que para que se pueda acusar a un juez o a un servidor público de prevaricato, esta acusación debe contener la descripción de los hechos respecto de los cuales se pretenda su subsunción en cada uno de los elementos de la premisa jurídica. La Fiscalía, al estructurar la imputación o la acusación por irregularidades en el ejercicio de las funciones asignadas a jueces, fiscales, debe presentar una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes suficientemente clara, lo que implica precisar cuál es la acción o la omisión objeto de reproche. Esto está también antes desarrollado en el SP del 8 de marzo del 2017, radicado 44.599, SP del 23 de enero de 2019, radicado 50.419, entre otras providencias. Es así como, en relación con el tipo objetivo de prevaricato por acción, a la Fiscalía le atañe señalar en su componente fáctico, además de la plena identidad del acusado, las siguientes descripciones: el cargo oficial que el acusado se le indica estar desempeñando cuando emitió el acto señalado de ilegal, la identificación del acto concreto que se adecúa a alguno de los indicados en el tipo, resolución, dictamen o concepto, el contenido del mismo que se reputa manifiestamente contrario a las normas concretamente integradas en el tipo. Es que no podemos perder de vista que el prevaricato, además de un tipo de mera conducta, es un tipo en blanco, abierto, porque cuando dice manifiestamente contrario a la ley, se supone que se debe establecer, precisar cuál es la norma jurídica que se está contrariando manifiestamente. La conducta del acusado constitutiva del verbo rector proferir, esto es la indicación del hecho o los hechos por los cuales a este se le atribuye la creación del acto palmariamente ilegal referido en los dos párrafos anteriores.
los casos en que la resolución, el dictamen, el concepto está supeditado a interpretación de texto jurídico o a la valoración de hechos, pruebas o elementos de conocimiento, la Fiscalía debe, so pena de formular una acusación incompleta, indicar las proposiciones necesarias y suficientes por las cuales el acto imputado no tiene justificación en interpretación jurídica posible o valoración fáctica razonable según corresponda la desavenencia. El prevaricato por acción tiene como ya lo habíamos dicho, una estructura jurídica. Debe tratarse entonces de un pronunciamiento manifiestamente contrario a la ley. Valga decir, no basta que la providencia sea legal por razón sustancial, directa o indirecta o de procedimiento. Es necesario que la disparidad del acto respecto de la comprensión de los textos o enunciados contenidos del derecho positivo llamado a imperar no admita justificación razonable. Prevaricato entonces es un tipo en blanco porque debe hacerse un análisis de la complejidad del caso frente a las normas presuntamente violadas que no fueron atendidas por el servidor público, sino que actuó en contravía evidente y manifiesta en contra de la ley. Entonces, para el estudio de este tipo penal, se recomienda esta sentencia del 14 de octubre de 2020, AP 2761, radicado 54.938, magistrada ponente honorable doctora Patricia Salazar Cuellar, de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, hablando de la actualidad jurisprudencial, desde hace mucho tiempo, la jurisprudencia de la Sala Penal viene recalcando que el prevaricato por acción no se tipifica cuando la complejidad del asunto permite adoptar soluciones diferentes. Cierto, es que a veces las pruebas, los argumentos jurídicos plasmados por los diferentes sujetos procesales y las mismas normas que regulan la materia permiten interpretaciones diversas. Eso no es raro, es bastante común en nuestro ordenamiento jurídico, y entonces la materialidad de la conducta exige que el acto calificado de prevaricador corresponda al capricho y arbitrio del servidor público, que desconoce abiertamente y se aparta ostensiblemente de los mandatos normativos o exigencias de análisis probatorio que regulan el caso sometido a su conocimiento y no obedezca a la divergencia de criterios o posiciones distintas frente a lo resuelto en la decisión adoptada. En este sentido, a la descripción típica no se adecúan las providencias donde la complejidad del asunto resuelto hacía procedente y comprensible asumir distintos enfoques en su solución, sea porque los preceptos jurídicos admitan diversas interpretaciones ajustadas a un texto poco claro o las pruebas ofrezcan disímil alcance demostrativo o valorativo acerca del hecho que prueba, pues su contrariedad con la ley se establece sobre un juicio de legalidad y no de acierto. Ojo, la contrariedad de una decisión, de un dictamen, de una resolución, de un concepto, se establece sobre un juicio de legalidad y no de acierto en la conclusión del caso. Esto lo podemos consultar en la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, SP 3578 de 2020, radicado 55.140, magistrado ponente doctor Gerson Chaverra Castro. Entonces, para reforzar lo dicho, prevaricato por acción no se tipifica cuando la providencia es producto de interpretaciones que admiten conclusiones diferentes. Aquí hay otro auto muy interesante del 3 de julio del 2019, Corte Suprema de Justicia, AP 2688, radicado 53.559, magistrado ponente, doctor Luis Guillermo Salazar Otero, en donde vuelve y la Corte concluye
que en el prevaricato del juicio no es de acierto, sino de legalidad. Recomendaciones, entonces, o manera de conclusión, hay una situación que presiona, en el caso concreto, de los jueces de la República, o que nos presiona, es el hecho de que lastimosamente se le ha dado un plus, un valor adicional a la cantidad, más no a la calidad. Es decir, las autoridades que nos califican algunas veces, no puede generalizarse, le dan más valor al aspecto cuantitativo que al aspecto cualitativo, y eso ejerce presión sobre todos los jueces. El afán de producir para poder cumplir las metas estadísticas, por muy preparado, por muy versado que sea un juez de la República, lo puede llevar a cometer un error. Entonces la idea es que hay que concentrarse al máximo, no confiarse. A veces un juez tiene tanto trabajo que tiene que apoyarse para poder lograr las estadísticas, las metas estadísticas, apoyarse en los proyectos pues, que le hacen. Y entonces hay que leerlos, hay que revisarlos, hay que estudiar bastante jurisprudencia y aplicarla a todas las decisiones que se vayan. Y ello aún así no elimina el riesgo del prevaricato. Por ello, a manera de reflexión, en otras palabras, el operador judicial tiene el legítimo derecho a errar en sus decisiones como consecuencia lógica de ser humano, de que aplica, interpreta y decide según normas que se prestan para variadas interpretaciones, y que dichas normas creadas por otros seres humanos imperfectos forman parte del derecho, una de las ciencias sociales cuya característica por antonomasia es que son inexactas. Exigir a los jueces que apliquen e interpreten de manera perfecta el derecho en todas y cada una de sus decisiones es un propósito irrealizable, entre otras razones porque ni el más erudito de los juristas puede considerarse poseedor de la verdad revelada. Eso es un imposible y nadie está obligado a lo imposible. El legislador otorgó un espacio de razonabilidad a los servidores públicos, dentro del cual sus errores no son reprochados penalmente, aunque podrían serlo en otras jurisdicciones como la fiscal o la disciplinaria. No obstante, el necesario ámbito de permisibilidad otorgado por el legislador a los servidores públicos tiene un límite, la manifiesta contradicción con la ley de la que trata el prevaricato. O sea, los jueces de cualquiera de las jurisdicciones, entre mejor motiven, mayores argumentos, mayores fundamentos de derecho, que ausculten los fundamentos de derecho, que ausculten los precedentes jurisprudenciales para respaldar, amparar sus decisiones, pues difícilmente van a prevaricar, porque es posible hasta que las decisiones sean controvertibles, sean objeto de discusión, pero cuando resulta así, el prevaricato no existe, no se configura. Entonces, llegadas a estas conclusiones, es bueno resaltar que no solamente incurren en prevaricato cualquiera de los servidores de las tres ramas del poder público del Estado, que concretamente en el ámbito jurisdiccional, el prevaricato también lo puede cometer el fiscal en el curso de una audiencia cuando emite concepto manifiestamente contrario a la ley, en un escrito de acusación, cuando se aparta vulgarmente y ostensiblemente de lo preceptuado en la ley. Esto lo podemos respaldar con el auto del 18 de abril de 2012, radicado 38.146, magistrado ponente doctor Fernando Alberto Castro Caballero.
El prevaricato, a contrario sensu de lo que sostienen algunos tratadistas, es un tipo de mera conducta. Así lo dice la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 15 de noviembre del 2021, radicado 14.040, magistrado ponente Jorge Enrique Córdoba Poveda, y otras decisiones que, se pueden consultar en la página de la misma Corte Suprema de Justicia, donde señalan que el prevaricato por acción es un tipo de mera conducta, no de resultado, porque no exige efectivamente que se produzca una variación, un cambio, una modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos. Es decir, independientemente hacia la conducta supuestamente precautora, produce un daño, no se castiga por el daño que se produce, sino porque es manifiesta, evidentemente contraria a la ley. Inclusive pudiera ser revocada, pero ello no le quita el carácter prevaricador. Entonces, no es un tipo de resultado, sino un tipo de mera conducta. Con estas conclusiones, pues, pasamos a las preguntas que trataré de resolver de la mejor manera posible y con un concepto que no sea contrario a la ley. Doctor Manuel Augusto, muchísimas gracias. Muy claro lo que acaba de exponernos. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor, ¿cuál es el estado actual de la jurisprudencia sobre el prevaricato por acción? Bueno, en cuanto al estado actual de la jurisprudencia de prevaricato por acción, habría que decir de que todavía está evolucionando, o sea, no se ha decantado. No podemos decir que sobre ciertos aspectos existe una jurisprudencia pacífica y reiterada respecto a la cual pudiéramos decir que estamos frente a una línea jurisprudencial sólida. Porque a veces observamos en algunas decisiones que por supuesto respetamos, en su gran mayoría, se sigue recurriendo a podríamos decirle un cliché de que si el juez tiene profundos estudios o tiene una amplia capacitación, tiene posgrado, maestría, doctorado, entre más capacitado, mayor censura se le va a hacer por cometer un prevaricato. En este sentido, todavía la línea jurisprudencial o el estado actual de la jurisprudencia es que se presentan permanentes polémicas que señalan que si un juez, entre más experiencia tenga y más conocimiento, más estudios tenga, no se está alejado de que se le justifiquen los prevaricatos, lo cual no puede entenderse como una tesis o como una posición, una teoría absoluta, por cuanto en nuestro Estado colombiano también hay que tener en cuenta que vivimos una inseguridad jurídica. O sea, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde creo que la Constitución lo que tienen, alcanza los dedos de las dos manos, perdón, para decir cuántas reformas constitucionales ha sufrido, mientras que en Colombia ya perdimos la cuenta de cuántas reformas o modificaciones ha sufrido la Constitución, y de las leyes ni se diga. Todos los códigos, el Código Contencioso Administrativo, el penal, en algunas áreas es más común. Por ejemplo, en penal hay una sola norma del Código de Procedimiento Penal. Por ejemplo, hay varias normas del Código de Procedimiento que han sufrido 5 reformas o modificaciones desde que entró en vigencia el Código de Procedimiento Penal. Y lo mismo podíamos predicar de varios códigos. Por otro lado, las líneas jurisprudenciales no son sólidas. Con mucha frecuencia, en materia de tutela, por ejemplo, la Corte Constitucional profiere o emite cambios de jurisprudencia a través de la GCU, a través de la sentencia C, y entonces, por supuesto que por muy capacitado, por muy versado, por muy buen lector, por muy buen devorador que sea un juez,
un servidor público de jurisprudencia nunca se las va a saber todas. Entonces, hay que estar muy atentos, que entre menos estudiemos, mayor posibilidad estamos de incurrir un prevaricato, pero que ese no es el único criterio que debe tenerse en cuenta, también la complejidad del asunto. Que a veces un juez puede ser inducido en error y por algunas pruebas o por algunos, inclusive una mentira puede ser suficiente para un fraude procesal y que ello podría llevarlo a tomar una determinación contraria a la ley. Lo importante es eso, la motivación de que se sustente, se motiven con profundidad las decisiones que se adopten para no caer o no incurrir en un prevaricato. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que no es como antes se decía que, bueno, las tutelas son sencillas o las tutelas son fáciles. Ya en varios casos la Corte ha condenado a jueces por prevaricatos en la tutela, por desconocimiento del principio de subsidiariedad, por desconocimiento del principio de inmediatez. Entonces, ese cuidado no solamente debemos tenerlo en los casos de las providencias de la especialidad del área en que elaboramos, sino también en las tutelas, porque allí también se han presentado muchos casos de prevaricato. Siguiente pregunta. Gracias, doctor. ¿Se puede hablar dentro de este tipo penal, doctor, de alguna situación de coautoría o autoría inmediata? Sí, sin lugar a duda cabe predicar la coautoría. La coautoría tiene lugar en los cuerpos colegiados, donde en sala se adoptan decisiones que pudieran ser ostensible o manifiestamente contrarias a la ley. Tampoco se descarta la complicidad en el prevaricato. Se dice por parte de la doctrina, y hay que citar un doctrinante, fue coautor del libro Delitos contra la Administración Pública, que no lo han vuelto a actualizar. La tercera edición, que fue la última, es del año 2008, si no estoy mal. Allí se habla de que por ejemplo, el sustanciador o el oficial mayor de un despacho judicial que proyectó una decisión que el juez finalmente adopta y resulta manifiestamente contraria a la ley, se le puede considerar cómplice de prevaricato, dado que hace un aporte, una contribución entonces hay una gran responsabilidad en esos cargos y afortunadamente hoy en día hay mayores exigencias para los requisitos que deben completar esos ciudadanos que aspiran a los cargos que implican sustanciar. Por ello, entonces, es posible la coautoría, este dispositivo amplificador del tipo de concurso de personas en la conducta punible. Pueden existir los coautores, pero también, ¿por qué no? No se descartan los partícipes propiamente dichos, que son el determinador y el cómplice. El determinador podríamos decir que también puede serlo, lo que antes se llamaba autor intelectual, aquel que soborna o corrompe al juez o al magistrado para emitir una decisión manifiestamente contraria a la ley, pero que algunos autores en su mayoría denominan que se trata de un cohecho, porque existe un tipo específico para esa conducta. Le damos un agradecimiento por su clara explicación que desde su experiencia y desempeño profesional ha realizado.
explicando acerca del delito contra la administración pública, en particular de este prevaricato por acción. En particular, sobre todo, sus formas de presentarse a través de los servidores judiciales, que son los directamente involucrados en este tipo penal. De igual forma, por esbozar y presentar estas diferentes posturas dogmáticas y jurisprudenciales, sobre todo, de este tipo penal. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por estar aquí con nosotros. Y de igual forma, a los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Doctor Manuel Augusto López Noriega, muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.